Hello, good afternoon. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, Moni. Hola, Hola, profe, buenas Romane. tardes. ¿Cómo están? Están desde temprano, Mónica y Romane. Yo entré y ya estaban esperándome. Qué buenas alumnas. Reaplicadas. ¿Cómo están el resto? ¿Todos bien? Hola, profe. Buenas tardes. Hola, María. Hola, profe. Hola, profe. Bien. Hola, Marianela. ¿Cómo están? Sofi, Flor. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Hernán. Hello. Hola, Ahí profe. está Roxana. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? Sí, profe, muy bien, por suerte. Ay, qué bueno, con este día tan precioso, chicos, díganme que no, yo estaría dando clase acá al lado del parque, no sé. Un día podemos dar clase en el parque, lejos, alejado. Sí, hermoso el día, profe. Ay, sí, Flor. Flor, ¿no te viniste a la clase pasada? No, profe, porque tenía Ah, una reunión del trabajo, una claro, capacitación y no me pude conectar. don't Pero las worry. chicas me dijeron que no había tarea y no vi No, nada como para cargar, por eso no sabía. no te preocupes, no te preocupes, Flor, estuvimos trabajando en el apunte. Fíjate toda la parte de sangre, ¿ok? En el apunte todo lo que es blood, estuvimos trabajando vocabulario, comprensión lectora, así es que eso vimos la clase pasada. Hoy sí, Sí, vi chicos. la clase Ujú. pasada la vi, Ah, porque entré buenísimo, a Flor. fin de semana y la vi. Genial, very good. Chicos, hoy sí les voy a dar un trabajito práctico porque hoy vemos un tema nuevo. Primero que nada, quiero que veamos medio rapidito lo que nos faltaba del texto largo. ¿Se acuerdan de la otra vez? El texto, ya les digo, I don't remember the name, the heart disease risk factors. Do you remember? ¿Se acuerdan de ese texto? Nos faltaba Sí, la profe. parte 2. Sí, profe. Genial. Y ustedes me habían dicho que lo viéramos juntos, es decir, yo les había ofrecido verlo juntos. Ah, hola Pablo, good afternoon. Acá lo estoy leyendo de este lado. Chicos, lo íbamos a ver juntos para que fuésemos analizando, buscando. ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta, no sé ustedes, que nos quedan 2 clases y el parcial. ¿Se dieron Sí, cuenta profe. ustedes? Ah, sí, Sí, se profe. dieron Sí, cuenta. profe. Ok. Entonces, básicamente, hoy les voy a dar un trabajo práctico muy parecido a lo que va a ser el parcial, pero además para el parcial también tienen que estudiar mucho vocabulario, todo el vocabulario que vimos de corazón, las partes del corazón, de las funciones, la sangre. También vamos, Profe, el equipo médico. Sí, Moni. va a la parte 1 y la parte 2 de corazón. Claro, todo lo que vimos. Ok. Todo lo que vimos del Ok. corazón, vocabulario y demás. Entonces, si les parece, ahí veo que sigue entrando más gente. Yo comparto pantalla por las dudas que no tengan ustedes a mano el texto. Entonces, yo ahora les comparto pantalla para que analicemos rápidamente y después vamos a ver el tema de hoy. A ver, chicos, esperen que lo busque. Heart disease. Ok, here we are. Ahí ustedes lo están pudiendo ver desde su compu, o bueno, si ya lo tienen a mano, Sí, mejor, profe. ¿no? Sí se Very ve, good. profe. Genial. Ahí lo agrandé un poquito. Esta es la parte 2 que ustedes ya me habían contado, creo que Mónica lo había estado analizando, lo habían estado viendo. Entonces, contributing risk factors. Acuérdense que en un principio decíamos que los factores de riesgo eran factores de riesgo principales. Y de contributing, ¿cómo lo tradujeron, chicos? Factores de riesgo de enfermedades cardíacas. Claro, pero ¿te acordás, Moni, o chicos, se acuerdan que vimos que se dividían en dos, en major
y en contributing, ¿se Claro, acuerdan? graves y contribuyentes. Claro, Ah, very good, Hernán. Graves y contribuyentes. Ok, ok. entonces vamos con la segunda parte. ¿Mm? Me imagino que ya le han dado más o menos una leída, ¿ok? Y bueno, habla del estrés, ¿m? de las hormonas, de los anticonceptivos. Anticonceptivos. Anticonceptivos, yes. Del alcohol, ¿qué más? Y nada más creo, yo tengo hasta ahí, no sé ustedes, o me pasé más, algo más. No. Sí, es hasta ahí, profe. Es hasta ahí. Romane, vos lo leíste más o menos como para contarnos. Yo sé que Mónica sí, porque me estuvo preguntando, pero vos lo Sí, leíste. la primera parte, profe, Ujú. que Y es más o hasta menos, ¿qué dice? Contame de qué se trata. o sea, bueno, ahí dice del estrés, básicamente cuenta que el estrés es un factor de riesgo que se contribuye como una enfermedad cardíaca, o Ujú. sea que se está estudiando los efectos que hay del estrés emocional, los hábitos, los comportamientos, am, eh, y en base a eso dice que es el riesgo de enfermedad cardíaca y ataque cardíaco, en la cual los investigadores han identificado, o sea, varias razones por la cual puede afectar al corazón, o sea, el estrés. Yes, very good. Después decía que las situaciones estresantes, o sea, aumentan la frecuencia cardíaca, en la cual la sangre aumenta la necesidad del oxígeno del corazón, el aumento de oxígeno provoca la isquemia, por me acuerdo, Muy que bien. sería una insuficiencia de sangre rica en oxígeno, Te voy a la cual, corregir una sola cosa, Romane. sí, This increased demand no es el aumento de oxígeno, es el aumento en la demanda de oxígeno, ¿ok? Eso sí, sería. tenía duda en Se esa incrementa la parte. demanda de oxígeno. ¿Mm? Ok, Bueno. very good. ¿Y qué Y más, bueno, qué más puede producir? y también puede provocar una angina, que es el dolor de pecho. Very good, muy bien. ¿Qué más dice? Bueno, después decía en la parte, en el segundo ítem del puntito, decía que durante el momento del estrés, el sistema nervioso, o sea, libera hormonas con mayor frecuencia de adrenalina, que estaba entre paréntesis, Ujú, y que aumenta la presión arterial, lo que puede dañar el revestimiento de las arterias, claro. eh, la cual las arterias sanan Las con paredes, claro, las paredes, paredes se pueden engrosar o, claro, chicos, hard, endurecerse. very good, Romane, muy bien, endurecerse, very good. Miren, ya no hace ni falta que yo les explique nada. Ya Lo que, ustedes están hechos unos expertos. Muy bien, claro, Romane, very good. ¿sigo o no sé? Yes, yes, así terminamos, así vos nos contás un poquito del estrés y después alguien que haya leído todo nos cuenta, alguien que quiera, vayan pensando quién a volunteer, necesito un voluntario. I need a volunteer for sex hormones, birth control pills and, ¿qué más nos quedaba? Alcohol, ¿ok? Un voluntario para cada uno, o sea, varios voluntarios, necesito 3 voluntarios más, así me cuentan qué leyeron. Sí, Romane, seguimos con vos, Bueno, que y después, como es usted dice, experta en el tema. que las paredes de las arterias se pueden endurecer y engrosarse, eso facilita la acumulación de placa. Y Yes. después decía que el estrés aumenta también la cantidad de factores de coagulación de sangre, o sea que Yes, circula en la sangre, lo que aumenta la probabilidad de que se forme un coágulo. claro, Luego los coágulos bloquean las arterias, es como medio confuso ahí. claro, O sea, claro. por la placa y pueden provocar un ataque cardíaco. Claro, ¿por qué? Y Porque, ¿qué es lo que se confunde acá? ¿Qué es lo que, perdón, qué es lo que interpretamos acá? Y dice que los coágulos pueden bloquear una arteria y esa arteria ya está
digamos, más Estrecha, angosta, profe. estrecha, claro, más angosta, más estrecha, por las placas, y eso puede causar un heart attack, un ataque cardíaco. ¿Mm? Sí. Y después esta última parte, que sería el último ítem, decía que el estrés también debe contribuir con los factores de riesgo, como por ejemplo, te doy un ejemplo de una persona que está estresada, puede provocarle de comer en exceso como, Claro. o sea, algo así, no entendí esa parte. Claro, que dice que, por ejemplo, también puede contribuir a otros factores de riesgo, como por ejemplo, porque cuando uno está estresado, muchas Quiere comer veces hay mucho. personas que dejamos de comer y no nos pasa nada, y hay otras personas que comen el triple porque están como ansiosas por el estrés. Claro. Entonces, Oh. eso nos puede llevar, qué sé yo, a comer demasiado para tranquilizarnos, para reconfortarse uno, para sentirse bien. Podemos comenzar a fumar de más, o sea, a fumar más de lo que normalmente haríamos, si es que somos fumadores, por ejemplo, ¿no? Cuando una persona está estresada, si fuma 5 cigarrillos al día, quizás se fume una etiqueta. Y Claro, entonces eso. ahí el estrés te va a asociar con estos otros que ya habíamos hablado, esos otros factores de riesgo, que era la obesidad, ¿se acuerdan? Y el tabaquismo. Entonces, eso es lo que nos dice, que el estrés nos puede, es como un círculo vicioso, ¿no? Y el estrés cuando está presente, ¿qué pasa? Nuestro organismo no lo puede manejar. No es que el estrés sea malo. Certain amount of stress, una cierta cantidad de estrés es necesario para que podamos reaccionar frente, no sé, al ataque de un perro, a Profe, frenar. se corta. Ay, no me digas. Y estoy re cerca. A ver. Sí, no se escucha nada. Ah, ¿Y profe, ahí? se escucha bien. ¿Y ahí? Sí se escucha, profe. Se escucha, Se profe. escucha. Debe ser Moni, quizás. Ah, Moni, porque Moni. yo estoy como al lado, ¿eh? Estoy así al lado del internet. A ver, vamos de nuevo. Moni, capaz que es Moni. Sí, debo ser yo, profe. Ah, bueno, Moni. Me señala acá que se me corta, perdón. Ah, ok. Bueno, usted, el resto me avisa si no. Estábamos hablando del estrés. Bueno, y cierta cantidad de estrés es necesario para vivir, para defenderse de los ataques externos, ¿no? para sobrevivir, pero cierta cantidad. Pero distress, que es mucho estrés, es una disfunción del estrés, eso es lo que nos puede llevar al tabaquismo, al alcoholismo, a la obesidad, y también, como acaba de decir Romane con lo que leyó, a problemas relacionados con el corazón, a problemas cardíacos. Ok, sex hormones. ¿Quién se anima a esto de las hormonas? Yo, profe, puedo decir. Muy bien, Flor, yes. Bueno, según lo que leí sobre hormonas sexuales, que en mujeres menores de 40 años las enfermedades cardíacas son poco frecuentes, pero entre los 40 y los 65 años, como cuando llega la menopausia, eh, las probabilidades que una mujer tenga un ataque del corazón aumentan. Yes. Y Y a que partir de los a partir de los 65, 65 años constituyen más o menos aproximadamente la mitad de todas las víctimas yes, very de good. ataques del corazón. La mitad de las víctimas de ataques cardíacos. Very good, muy bien. Ahí les iba a decir algo. Muy bien traducido, Flor, chicos, fíjense. Cuando Florencia dice heart disease is rare, acá is rare, poco frecuente. Excellent, muy bien, very good. Chicos, cada vez leen mejor. Congratulations to everyone, to everybody, to all of you, a todos. Birth control pills. ¿Qué pasa con las pastillas anticonceptivas? ¿Quién me cuenta?
Si quiere, profe, yo puedo... Very good, muy bien, Hernán. Come on. Perdón si estoy un poco disfónico, tengo la alergia a flor de piel. Pensé que habías andado dando serenatas, no. No, era no, no. alergia, No, todavía no. pero es que no, es que vieron, chicos, estos cambios de clima, me parece a mí. Sí, Uno sí, por sí. ahí con esto del COVID se asusta porque al primer dolor de garganta o disfonía, qué sé yo, se va a hisopar. Y no, es No, pura cuando usted dijo salir afuera, dije, está lindo, pero el viento está fresco. Claro, pero el sol está lindo, ¿vieron? Y entonces Sí, 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 uno está se lindo. pone en el sol y se entusiasma. Ahí me Bueno. y no logro ver acá. Sí, Pablo escribió que Mailén Páez no puede estar en clase por un problema personal. Ok, thank you, Pablo. ¿Saben que no me deja ver el chat? I don't know why. Ustedes están viendo que yo comparto pantalla, eso sí, ¿no? Sí, sí, sí se ve. Ok, ya vamos a ver por qué no me deja ver. Bueno. Ok, entonces... Las birth control pills, que son, bueno, las hormonas sexuales o las pastillas anticonceptivas. sí, las pastillas anticonceptivas. Bueno, bueno, ciertos tipos de pastillas anticonceptivas contienen altos niveles de estrógeno y progesterona, bueno, que son las hormonas femeninas. Sí. Y bueno, ¿qué más? Ahí me perdí. I'm checking... Aumenta, dice, increased the risk of heart disease and stroke. Be careful. Ahí también, ¿no? Ah, sí, me había perdido. Bueno, estas píldoras, sí, ahí está. Aumentan, bueno, el riesgo de todo lo que son las enfermedades cardíacas, de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, ACV, especialmente en mujeres mayores a los 35, Claro. y quienes fuman. O sea, Muy que bien. las mujeres mayores a 35 años que fuman tienen especialmente, digamos, están asociados a este factor de riesgo, digamos, cuando toman las píldoras anticonceptivas. Esas son... pero dice que hay pero hoy las pastillas anticonceptivas contienen un menor dosis. Muy baja dosis, sí. Sí, de hormonas y se consideran seguras para las mujeres menores de 35 años que no fuman o no tienen alta presión arterial. Exactamente. Bueno, pero ahora dice, pero si fuma o tiene otro factor de riesgo, como vimos recién con respecto al estrés, las pastillas anticonceptivas incrementan su riesgo de un ataque, una enfermedad cardíaca o coágulos. O coágulos, claro. Sí. Especialmente si son mayores a 35 años. Yes. Después dice que según la Asociación Americana de Corazón, sí, así tal cual. Las mujeres que toman píldoras anticonceptivas deben hacerse un control anual. Check-ups para... Sí. Claro. Bueno, de presión arterial, deben ser los triglicéridos, eso, los niveles de glucosa. En sangre, yes. Sangre. And that's it. Y ya estamos. Thank you very much, Hernán. Claro, porque ahora ya seguimos con el alcohol. Thank you. And alcohol. Who wants to read about or tell me about alcohol? ¿Quién me quiere contar algo del alcohol? ¿Qué dice acá sobre el alcohol? ¿Alguien leyó esta parte o no? O si se animan, digamos, así nomás yo los voy ayudando. Profe. Sí, Moni. Yo acá leí del alcohol.
Bueno, a ver, contame que más o menos a grandes rasgos, no hace falta que lo traduzcamos tal cual. Los estudios han demostrado el riesgo de enfermedades cardíacas en las personas que beben cantidades moderadas de alcohol. Sí. Es menor que en los que no Que beben. no beben. Sí. Los O sea que hay que tomar una copa. Sí. Los expertos dicen que la ingesta moderada es un promedio de 2 bebidas por día para los hombres y una para las mujeres, creo. Y se define como... Bueno, ahí nos da un montón de números, ¿no? Sí. Sí. Pero el problema acá, esto que está subrayado, porque hasta ahí estamos bien. Sí. Si uno toma una copita de vino, vieron que dice, bueno, una copita de vino por día, moderado, sí, bien. Onzas, esos no mucho. Claro. Pero después dice, pero, ¿qué pasa? Que tomar beber más de una cantidad moderada de alcohol puede causar problemas relacionados con el corazón. Claro. Produce una presión alta, presión arterial alta. También accidentes cerebrovasculares. Bien. Latidos cardíacos irregulares. Yes. Miocárdicos. También enfermedad del músculo cardíaco. Ok, very good. Muy bien. Bueno, y que las bebidas tienen un promedio de entre 100 y 200 calorías. Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que también se asocia que si, además de eso, consumimos más alcohol de lo que se considera moderado, que es una copa para las mujeres y 2 para los hombres por día, también aumenta, al tener entre 100 y 200 calorías, también nos lleva al riesgo de, claro, de grasa, exactamente, de añadirle grasa al cuerpo. Muy bien. Y por último, sí. Y aumentan también el riesgo de enfermedades cardíacas. Very good. Por eso se recomienda que los bebedores comiencen a consumir alcohol a los bebedores que aumentan la cantidad de bebidas. Dice que no se recomienda que los no bebedores empiecen a tomar. No, no se les recomienda. Y a los bebedores que tampoco se les recomienda aumentar la cantidad. No se recomienda. Ay, se me mezcló todo, profe. Dice que a los no bebedores no es que se les recomiende, no se les recomienda nada. Empieza a tomar alcohol, no. Dice, it's not recommended that not drinkers start using alcohol or that drinkers increase. No se recomienda. Pero sí dice que si vos sos, digamos, un bebedor moderado de una copa por día, bueno, que no, las estadísticas dicen que tenés menos riesgos por esta cuestión de la circulación de la sangre. Y dice, it's never too late or too early. No es ni muy tarde ni muy temprano para que ahí les da como un consejo, ¿no? Para comenzar a mejorar la salud cardíaca o la salud del corazón, ¿no? Que se pueden controlar, algunos factores de riesgo se pueden controlar, mientras otros no se pueden. Pero se pueden eliminar algunos factores de riesgo que pueden cambiar mediante el manejo apropiado, ¿ok? Se pueden controlar. Bueno, that's it. Entonces acá, cuéntenme, ¿quién se anima? Uno por vez, uno cada uno. Busquen una frase sustantiva, donde quieran en esta parte del texto. Uno cada uno. Miren que yo voy tomando así como en el colegio. Les voy tomando por lista, ¿eh? ¿Profe? Sí, María. O sea, del texto que acabamos de ver, sí, una frase. Una frase sustantiva, ¿ok? A noun phrase. Sí. Cualquiera. A ver, María, ¿vos encontraste alguna? Ahí voy a buscar. Ah, muy bien. Vayan buscando. Miren, acá yo les comparto la pantalla. Yo les doy la primera.
Que re fácil. La primera, el título. Esa estaba por decir yo, profe. Esta es la primera. Ah, ya les gané, ¿vieron? Esta es la primera. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro más encuentran? Aunque sea de 2 palabras. Bueno, yo acá en la parte de pastillas anticonceptivas o birth control pills, bueno, de American Heart Association también. Muy bien. Entonces, ambas. Hernán, tenemos una, claro, birth control pills. Ya es una. Y Hernán dijo American Heart Association. Esa es otra. Muy bien. Very good, Hernán. Ya tiene uno más. Y bueno, ahí el núcleo, digamos, de American Heart Association es Association, que es Asociación Americana del Corazón. Del corazón. Muy bien. Y bueno, el otro es pills, son pastillas del control de nacimiento. Yes, very good. Que si la traducimos, la vamos a traducir como pastillas anticonceptivas. Sí. Very good. Muy bien, thank you, Hernán. ¿Alguien más dijo profe? Pero como yo no los veo. Profe, Natalie. Natalie, hello, how are you? Such a long time. I missed you last class. Te extrañé. Sí, no estuve en la clase fácil. Okay. Ahora sí. Decime, Natalie, ¿cuál? Yo me quedé en la última parte del alcohol. Sí. Moderate intake. Very good. Moderate amount of alcohol. Very good. Muy bien. Profe. Es preciosa. Yes. ¿Alguien dijo esas profe? dos? Yo, profe. Juliana. Ataque al corazón sería una. Yes, of course. Miren esta que dijo recién Natalie. Fíjense que tiene como de todo un poco. ¿Cuál sería el núcleo acá? Es amount. ¿Ok? Amount. Cantidad. Y la cantidad es la cantidad de alcohol moderada o la cantidad moderada de alcohol. Entonces tiene pre-modifiers and post-modifiers. ¿Vieron? Pre-modificadores como moderate and post-modifiers, modificadores como of alcohol. Entonces esa es una hermosa frase sustantiva, very good. Juli dijo heart attack, está perfecto también. Profe. Sí, Moni me parece que es. En alcohol. Sí. Das Risk of Heart Disease, que es el riesgo de enfermedad cardíaca. Heart disease. Muy bien. Risk of heart disease, yes. Por fin. Núcleo, muy bien, Mónica. No, me cuesta muchísimo. Y también heart disease solito también, pero the risk of disease también. No lo escucho. El resto me escucha. Profe, perdón. ¿El resto me escucha? Yes, ¿no? Sí, profe. Sí me escucha, Marianela me escucha. No, te decía, Moni, que está bien risk of heart disease, pero también si fuese heart disease solito, también está perfecto. ¿Ok? Bueno. Ok, Marianela, ¿encontraste alguna voz? Sí, profe. No sé si será, pero... ¿En qué párrafo? Yo estoy en la primera parte, profe. Bueno, vamos a la primera parte. Here. ¿Qué encontramos ahí? Acá, que sería los investigadores han Researchers have varias razones. Several reasons. ¿Por qué esto no? Vos me estabas marcando desde researchers, Mari. Ahí no lo escuché, profe. Yo te escucho. ¿No me escuchás vos? Sí, ahora sí. Bueno. No le escuché qué dijo. Mira. Ahora, ¿vos me decís desde researchers o me dijiste solamente several reasons? Los investigadores también, o sea... No. Desde los investigadores hasta reasons, no. ¿Sabes por qué, Marianela? Porque los investigadores, esto, have identified, es un verbo, eso es un verbo, han identificado. Es el presente, es un verbo conjugado en presente perfecto. Ahora, several reasons, sí, muchas, varias razones. Es así. Bueno, profe.
¿Y qué otra más podrías ver de ahí? A ver, contame. Situaciones estresantes. Yes, excellent. Stressful situations es una frase sustantiva. Por ejemplo, esta, chicos, blood pressure. Blood pressure, ¿cómo es la presión? Es arterial. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna que así que haya encontrado re linda? Yes. Bueno, en sex hormones, no sé si ya lo dijeron. Flor, me estás hablando vos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, sex hormones es una, desde ya te digo, Flor, que sí. ¿Qué más? Después encontré, bueno, heart disease, que ya lo habían dicho. Heart disease, muy bien. Greatly increase, greatly, no sé cómo. Sí, greatly increased, ¿qué cosa? No se me pareció como que incrementan. No lo encuentro. ¿Por qué estoy tan perdida, chicos? Es en el cuarto renglón, antes de from, antes del punto. 1, 2, 3, a heart attack greatly increase. Como que incrementa. Bueno, no, pero increase no. Heart attack sí, pero... es verdad. no, está perfecto. Esperen. Will have tendrá... no. Porque tendrá un gran incremento de ataque cardíaco. Will have a heart attack greatly increase. No. Solamente heart attack. Ahí nada más. Bueno. Yes. Profe. Sí. ¿Puede ser high level? Sí, high level sí puede ser. Altos niveles, sí. Y heart attack victims también. Víctimas de ataques cardíacos. Heart attack victims está bien. Ok. Anybody else? Sí. A ver si esta puede ser calories from alcohol. Las calorías del alcohol. From alcohol. Excelente. Muy bien. Ahí volvés a hacer una frase sustantiva con un postmodificador que es from, ¿ok? Claro. Very good. Me cuesta porque no tiene que estar el verbo, ¿no es cierto? Entonces me cuesta por ahí ver la frase. El verbo. Claro. Bueno, gracias, profe. It's okay. Sofi, ahí comentaba en el chat si socioeconomic status. Ay, no me aparece a mí el chat, chicos. Nada del chat me aparece. Ay, miren. Ay, ¿y sí que tendré que salir para que me aparezca? Tal vez. Algo me pasó. Muy bien, lo tenemos acá, nuestro secretario privado, Hernán. ¿Qué dice Sofía, Hernán? Perdón. Sofi dice que tiene desconectado el micrófono y agrega, pregunta en realidad si socioeconomic status puede ser una frase sustantiva. Very good, Sofía. Sí. Yes. Muy bien. Socioeconomic status. Yes, very good. ¿Saben qué me pasa? Miren, yo voy acá arriba, pongo donde hice más, chat, y yo le doy un clic y lo único que hace es que me hace así la pantalla, pero no me muestra. Y antes siempre me mostraba los mensajes del chat. I don't know why. No sé por qué me está pasando. Bueno. Básicamente, chicos, entonces, ahí apareció y ahí desapareció. Y acá volvió. Gracias, Hernán, dice Sofi. Ahí ahora sí los puedo leer porque dejé de compartir. Estaba como oculto el chat atrás. Ok, listen to me. Un texto así como este, que no les voy a dar semejante texto en el parcial, pero un texto así como este, recuerden que les voy a pedir, el parcial va a ser muy parecido al trabajo práctico que les doy hoy. Es decir, ponerle el título. Siempre es muy importante, a mí me gusta ver qué ponen ustedes de título, porque el título que ustedes ponen en castellano ya hace a la interpretación del texto en sí, ¿ok? Después, les pido toda una interpretación o preguntas, como hicimos, ¿se acuerdan con la primera parte de este texto? Que les di 10 preguntas. Bueno, entonces, interpretación a través de las preguntas y luego
empiezo a pedir, vamos a la parte gramatical. Y entonces en la parte gramatical ahí les voy a pedir si encuentran, qué sé yo, frases sustantivas que las traduzcan, verbos conjugados, por ejemplo, en presente simple o en continuo. Hoy vamos a ver ya en este mismo instante, vemos el pasado, así es que también les voy a pedir verbos. Después vamos a la parte de traducción. Y entonces en la parte de traducción del parcial, les subrayo o les resalto en negrita oraciones y ustedes tienen que traducirlas o interpretarlas. Tampoco es que yo quiero tener los súper traductores acá, no. Pero al menos interpretar y que me digan qué dice esa frase, ese párrafo. Ok. Thank you very much, Hernán, por ser el secretario que me avisó de todos estos mensajitos. ¿Any question? ¿O podemos seguir con el tema de hoy, chicos? Díganme ustedes. Profe, yo no le escuché en un momento. Moni había dicho cantidades moderadas de alcohol, como una frase sustantiva, ¿puede ser? Yes. Ah, ok, porque no se me había entrecortado y no había From escuchado. alcohol, yes. From, o decía of alcohol. Of alcohol, y algo más dijiste con from, I don't remember. Moni, si no... Moni, no recuerdo Moni, pero dijo dos frases sustantivas con posmodificadores las dos. O sea, yo el que encontré es of, alcohol. Pero el from, me lo estoy a ver, pasando. Ya lo busco y te digo, Hernán. A ver, lo buscamos nuevamente. ¿Dónde estaba lo que dijo Moni? Por acá. Era en la parte de calories, me parece. Yes, calories from alcohol. Esa. Calories from alcohol. Me parecía que era una con from. Very good. Okay. Gracias. Esto también es una frase con voz modificada. Muy bien. Y acá hay otra, profe, también. A ver, Moni. The risks of heart disease. Disease, que es okay. el riesgo de enfermedad cardíaca, ¿puede ser? Yes, very good. También, excelente. Y ahora Mónica, que estaba tan asustada Mónica con la frase sustantiva, ahora le enganchó la mano y ya nos va a decir un montón de ejemplos. Me encanta, congratulations. Lo felicito porque le ponen mucho entusiasmo, me encanta. Ok, vamos a ver si encuentro el PowerPoint. ¿Dónde tendré el PowerPoint, chicos? Vieron que la teacher es medio complicada con la tecnología. Lo vamos a abrir acá en la compu. Y a ver si ahora lo puedo compartir. Acá está, ahí lo encontré. Entonces, hoy lo que vamos a ver, chicos, es... a ver si logran verlo ahí. ¿Lo logran ver? Past simple tense, el pasado simple, el tiempo pasado simple. Sí. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se forma. Quizá la mayoría de ustedes que ya saben inglés, los que ya han tomado cursos, o quizás se pueden acordar de la secundaria, chicos, porque también en la secundaria se ve mucho este tiempo de verbo. ¿Saben por qué lo vemos mucho? Porque lo vamos a encontrar por lo general en textos, en el caso de ustedes, en textos donde se hayan hecho investigaciones, en textos donde haga, digamos, mención a algo que ya sucedió en el pasado. Entonces, por eso es un tiempo de verbo importante de ver. Tenemos que, bueno, lo vamos siempre, como les acabo de decir, se refiere o lo usamos para referirnos a acciones que sucedieron en el pasado. Por lo general, hechos históricos o lo que sucedió ayer o hace 20 años. Se usa mucho para biografías, para textos históricos, para investigaciones también.
¿Y cuáles son las expresiones que usamos? Por lo general van a haber expresiones de tiempo como todo lo que sea con last. Last, que significa pasado, y entonces al lado un periodo de tiempo. Si yo digo last week, voy a decir, significa la semana pasada. Si yo digo last year, es el año pasado. Todo lo que sea con last. Si digo, por ejemplo, last Sunday, el domingo pasado. Yesterday, que significa ayer. Y después todas expresiones también, periodos de tiempo que van seguidos de la palabrita ago, que significa hace tanto tiempo o tanto tiempo atrás. ¿Ok? Por ejemplo, 2 days ago, hace 2 días. O 5 years ago, 5 años atrás. O hace 5 años. También puede ser una fecha en el pasado. Yo les digo, in March 2020, the pandemic started. Comenzó la pandemia acá. Comenzó a fines del 19 en China y en el resto del mundo. Un mes también, por ejemplo, yo les digo in August o last August, por ejemplo, en agosto pasado o en agosto. Y también se pueden usar expresiones de un pasado más cercano, como por ejemplo this morning. This morning, un hecho que haya sucedido esta mañana. Por ejemplo, this morning I saw Miss Ambrosioni. Esta mañana vi a la otra profe, a la profe Ambrosioni. ¿Ok? Entonces, ahí voy a usar el verbo en pasado, saw, que es el pasado de sí, de ver. Yo vi. ¿Cómo formamos el pasado simple? Primero que nada vamos a distinguir, porque se forman diferentes, vamos a distinguir entre el pasado del verbo to be. Chicos, ¿se acuerdan el verbo to be en presente is, are y am? Que es lo primero que vimos, re fácil. Bueno, ahora vamos a ver ese pasado. El pasado del verbo to be, que es was o were, de acuerdo a la persona. ¿Ok? De acuerdo a la persona vamos a usar was o were. Was para I, he, she, and it. Y were para you, we, and they. El negativo, recuerden que siempre le vamos a poner la partícula not. Y también se puede abreviar. Wasn't o weren't. Y en el interrogativo, acá no usamos auxiliar, verbo auxiliar del pasado simple. Cuando usamos el verbo to be en pasado, directamente para hacer preguntas, chicos, vamos a anteponer el verbo was o were, el pronombre y después el resto de la pregunta o de la oración en interrogativo. Y para responder, vamos a usar yes or no, was o weren't, de acuerdo a, al sujeto o cómo estuvo formulada la pregunta. Nunca les voy a hacer preguntas ni completar en pasado, eso olvídense, ustedes ya saben cómo es la dinámica del curso, de esta cátedra. No vamos a completar en pasado. ¿Se acuerdan? Seguro en el secundario, ¿se acuerdan cuando les hacían completar las oraciones con los tiempos de verbo? Bueno, eso no vamos a hacer acá. Don't worry. Solamente van a identificar. Y además lo que yo quiero es que ustedes aprendan para que cuando vean un texto y vean un verbo que termina en ed o un verbo que no saben qué significa, se van a acordar que es un verbo irregular, que lo habían buscado en la segunda columna de los verbos y eso. Es para que lo identifiquen. En esta parte, ¿sí? Pregunta. ¿El was y el were tendría que ser como un auxiliar del pasado, de este tiempo verbal, ¿no? Del pasado simple? No. El auxiliar que vamos a ver en el pasado simple, Natalie, es did o didn't. El was y el were es el verbo to be conjugado en pasado. El verbo to be, acuérdense que significa ser o estar. Entonces, en el presente, recuerden el apunte del año pasado, las primeras clases del año pasado cuando vimos el presente simple del verbo to be.
y que se conjuga is, are o am. Entonces, por ejemplo, el año pasado veíamos I am a teacher, you are students, I am in my house. Por ejemplo, vamos con esta oración. I'm in my house. Yo ahora estoy en mi casa, no estoy en el UCBC dándole clase, estoy en mi casa. I'm in my house. But yesterday, at this time, a esta hora, yesterday, I was, ¿dónde estaba ayer? I was at school. I was at school, ¿ok? Yo estaba. Sí. Entonces, yo estoy. Hoy, en el presente, I am. El pasado de I am es was, yo estaba ayer. Supongamos, ustedes, you are at home now. Ustedes están en su casa ahora, you are at home now. But last Friday, el viernes pasado, ustedes tenían prácticas en el UCBC. Sí. Sí. Okay, so last Friday, you were at the UCBC. Okay, you were. Entonces, pay attention. I was es yo estaba, o yo era también. I was very young, a long time ago. Hace mucho tiempo yo era joven, por ejemplo, ¿no? You were, ustedes estaban at UCBC last Friday. We were in class. Listen to me. We were in class last Tuesday. Tuesday es martes. Last Tuesday, el martes pasado, we were in class. Estábamos en clase nosotros, todos. Estábamos. They were, ellos o ellas estaban, o eran también, ¿no? She, he, or it was. For example, I was at hospital yesterday. ¿Cómo traducirían esa oración, la de ahí abajo del ejemplito? Yo estuve en el hospital ayer, profe. Yes, very good, Rocío. How are you? Hola, profe. Hace un ratito entré, no quería interrumpir. Very good. No problem. Y encima que tengo problema con el chat, si me escriben, entonces mi secretario Hernán me ayuda, Sí. que está difónico y todas esas cosas que nos pasan en esta clase. Bueno, le aviso, pero es tan divertida y tan linda esta clase que yo la adoro, no me canso nunca. Y ya que te tengo, Ro, the doctors, y eso te pasa por entrar tarde, the doctors were in a congress last week. ¿Y esa cómo la harías, Ro? Que los doctores estuvieron en un congreso la semana pasada. Muy bien. Entonces ahí va, thank you very much, ahí va tu respuesta, Natalie. Acá no es es un verbo, no es un auxiliar. Ahora después vamos a ver el auxiliar, ¿ok? ¿Negativo? Sí, profe. Ahora Okay. me acordé. No, pero para eso estamos. Me encanta que me pregunten, porque si no, ¿saben qué? Si ustedes no me preguntan, o no me acotan, o no me cuestionan, o no me hacen ver cosas, no sirve de nada. Porque ¿para qué estoy yo de este lado? Para que ustedes aprendan. ¿Para qué están ustedes de aquel lado? Para que yo les enseñe y así. El negativo es re fácil, wasn't o weren't. Pero, lo más probable es que cuando vean textos formales, que en general son el tipo de texto que ustedes leen en la carrera, van a encontrar was not o were not, la partícula not. Remember, recuerden esto, que the abbreviations, les estoy hablando todo en inglés, pero sorry. Las abreviaturas, ¿no? Solamente las vamos a usar en los textos informales. Entonces, cuando ustedes vean un texto formal, no van a ver wasn't y weren't, van a ver was not o were not. And then the interrogative, vamos a anteponer el verbo, chicos, al pronombre, o a la persona, o al nombre, al sujeto en general, el sujeto de la pregunta, de la oración interrogativa. Que con los otros verbos, no. Ahí sí vamos a usar el auxiliar. Ahí sí vamos a usar el auxiliar. Entonces, was I
he, she, or it, and were you, we, and they. Esperen, que no les hice, no, ahí no había, acá. Was the nurse on duty? Do you remember on duty? ¿Se acuerdan lo que era on duty? Guardia. De guardia. Entonces, Hernán, ¿cómo traducirías esa? Estaba la enfermera o el enfermero de guardia. Yes. Y en este caso es la enfermera porque ella es. Yes, perdón. Yes, very good. ¿Y saben por qué Hernán dijo eso? Que es la enfermera. Porque hay todo un contexto en la respuesta. Nurse no sabemos nunca, y lo mismo que doctor, nunca sabemos si es la o él, en English. Pero ¿qué pasa? Hernán se fijó en la respuesta que dice she. Con la respuesta dice she, él entonces después se anticipó y dijo la enfermera, porque la respuesta es she. Ok. Ahora sí, vamos con los auxiliares y con todas esas cosas, y ahora se nos complica un poquito más. Profe, yo tengo una consulta. Usted dijo que el auxiliar del pasado simple era did, ¿no? Yes. ¿Y el del presente entonces es do? Do and does, según la persona. Claro. Bien. Lo que pasa es que el pasado simple nos viene a simplificar la vida, Ro, y chicos en general. ¿Por qué nos simplifica la vida? Porque acá, excepto con was o con were, para los otros verbos, para todos los otros verbos, ya no tenemos que estar pensando qué persona. Acá lo que sí vamos a pensar es que si el verbo es regular o irregular. ¿Cómo vamos a aprender los verbos regulares o irregulares en inglés? De memoria. No hay ninguna regla. De memoria. Por eso tienen en el apunte, tienen una lista larga de verbos irregulares. Si no están en esa lista de irregulares es porque es regular. Ya vamos a ver la diferencia. Si un verbo es regular o irregular, solamente nos va a interesar para oraciones afirmativas, nada más. Porque en las negativas y en las interrogativas, chicos, no nos tenemos que hacer problema porque tenemos auxiliares y el verbo va en infinitivo, no va conjugado. Así que no nos afecta en nada. Entonces, ahora tenemos que distinguir para los otros verbos. Ya lo dejamos de lado al was y al were. Al verbo to be lo dejamos de lado. Ahora vamos a concentrarnos en los verbos regulares y los irregulares. Así distinguimos los dos tipos de verbos en el presente simple en el modo afirmativo. ¿Ok? Entonces, los verbos regulares, chicos, se forman en el afirmativo, en el pasado, agregándole de o ed al verbo. Por ejemplo, si el verbo termina en e, como en el caso de like o de live, le voy a agregar solamente de. Entonces voy a decir, chicos, I lived, pay attention. Yo se los estoy haciendo como muy exagerados, pero es como para que presten atención. Una oración en presente, pay attention. La de presente yo digo, I live in Córdoba. Yo vivo en Córdoba, presente. But when I was a child or a teenager, I lived in San Juan. ¿Ok? Or a ver, ¿cuándo vivía yo en San Juan? Hasta el 90. In 1987, en el 87, en 1987, I lived in San Juan. ¿Ok? Yo vivía. Pasado. Ahí le agrego solamente de al verbo porque termina en e. Pero ¿qué pasa con los verbos que no terminan en e? Le agregamos ed. Por ejemplo, listened, ¿ok? Or finished. Así se forma el pasado simple de los verbos regulares en el afirmativo. Acá ya no distinguimos personas. Para todas las personas, para todos los sujetos, para todo es igual. ¿Qué pasa con los irregulares, chicos? ¿Qué nos sucede con los irregulares? Que hay una conjugación diferente. Es decir, que no aplica esta reglita de la D y la ED,
sino que en el modo afirmativo, ustedes vayan a la página I don't remember which page, ¿qué página? No tengo forma de verla porque tengo toda la pantalla completa. Ya les voy a decir, ya lo vamos a ver en el apunte. Hay 2 páginas o 3 en el apunte, que es toda la lista de verbos irregulares, ¿ok? Ahí ya lo vamos a ver. Profe, la 14, la 15 y la 16. Very good, thank you very much, Mónica, asistente secretaria de apunte. Porque mi otra secretaria de apunte no lo veo, se me ha ido. La extraño, ya le voy a... De la 14 a la 17, profe. Thank you very much, Mónica. Entonces ahí ustedes tienen una larga lista de verbos irregulares. Ok. Pero solamente, se los voy a recalcar tanto, pero tanto, solamente aplica para el modo afirmativo del pasado simple, ¿ok? El negativo y el interrogativo, recuerden que no, porque tiene verbos auxiliares, que es did or didn't, y el verbo va en infinitivo, no se conjuga. Entonces, dice, let's analyze the verb go. Por ejemplo, miren ustedes en caso del verbo go, porque recién yo les dije live, like, finish, watch, lo que quieran. Pero resulta que el verbo go, que significa ir, es irregular. Miren qué pasa con el verbo go. I went to Europe last year. Yo fui a Europa el año pasado. Ese es el afirmativo. Miren lo que pasa con el negativo, chicos. I didn't go to Europe last year. Yo no fui. Went, en el afirmativo, chicos, went, significa... no veo a nadie que me esté con el chat. Went significa fui, o sea, es el pasado simple afirmativo del verbo go. Pero en el negativo, como yo tengo que escribir el auxiliar negativo que es didn't, el verbo va en infinitivo. Y fíjense la pregunta, the interrogative. Did you go to Europe last year? ¿Fuiste a Europa el año pasado? Tienen did, que es el auxiliar, el sujeto, you, and the verb in infinitive, el verbo en infinitivo que es go. Yes, I did, sí fui, o no, I didn't, no fui. ¿Sí o no? Y fíjense que entonces siempre vamos a responder las yes, no questions, las preguntas con yes o con no, que empiecen con did, la vamos a responder con did si es con yes, o con didn't si es con no. ¿Cómo se conjuga? Miren, acá van a ver ejemplos de verbos irregulares, como el verbo speak, y de verbos regulares, como es el verbo work. ¿Cómo se conjuga en el pasado simple? En el afirmativo, si ustedes ven, para todas las personas es igual. Para I, you, we, they, he, she, and it. En el pasado del verbo speak, de hablar, en el pasado como es irregular es spoke. O sea, en este momento, si ustedes tienen el apunte en la mano, yo porque no lo tengo acá en la mano, yo tengo todo en la compu. Pero si ustedes ven, lo buscan, debe estar entre la página 14 y la 17, buscan el verbo speak en la primera columna, van a ver que en la segunda columna dice spoke. Ese es el verbo que ustedes tienen que usar en el pasado. Y después el verbo work. I, you, we, they, he, she, and it worked. Worked, y yo ahora sí les remarco bien el t, que es la D, la pronunciación ed del final. El verbo work es un verbo regular, entonces yo le agrego ed, lo que nos pasó con live, y con like, y con listen. And the negative, y ahora sí, fíjense qué fácil es el negativo. Tenemos el sujeto, cualquiera sea, el verbo auxiliar didn't, y el verbo en infinitivo, speak or work. Speak, tal cual el infinitivo, o work sin ed. Y lo mismo pasa en el interrogativo. Simplemente que acá vamos a comenzar la pregunta siempre con el auxiliar did. El sujeto, cualquiera de todos los sujetos, nombres, pronombres, lo que quieran, y el verbo en infinitivo. Entonces,
auxiliary verb, verbo auxiliar, subject, sujeto, and infinitive verb, verbo en infinitivo. También están las yes-no questions, palabras preguntas como por ejemplo, where did you go yesterday? Where did you go yesterday? Ahí ya no contesto con yes y con no. Ahí tengo que dar una información. Entonces ahí voy a decir, where did you go? I went to school. O I went to the park. O I went to the shopping center. Yo fui. And that's it. Y eso es todo, and don't worry, no se preocupen que les voy a subir este PowerPoint para que se vayan guiando. De todas maneras, eso quería ver ahora. Profe, Yes. ¿Cómo le va? No la quería interrumpir. Hello, Anita, how are you? Bien, profe. Entonces, lo último, en el pasado simple, cambia únicamente en el afirmativo, en la parte del afirmativo. Nada más. Solamente. Nada más, por eso es fácil, ¿viste? Sí, sí, porque, bueno, estaba viendo justamente las páginas y, claro. Bueno, sí me figura. Spoke, speak, recién. Ok. Bueno, entonces, solamente quería eso. Ok, very good. Miren, acá donde empieza la Unit 2, la unidad 2, Unit 2, entonces hay past simple tense. Ahí lo pueden ver ustedes acá en pantalla, chicos, si no. Uy, se me fue medio grande. Ok, ahí se me fue medio grande. Entonces, usos del pasado simple, acá tienen más o menos lo que estaba en el PowerPoint. Reglas del pasado simple, del cero estar, el was y el were, entonces en el afirmativo, en el negativo y en el interrogativo, y tienen para todas las personas cómo se conjugan, y después los verbos regulares e irregulares. Y entonces ahí tenemos, miren, las reglas ortográficas, esto no estaba en el PowerPoint. ¿Cómo van a ver un verbo? No es que yo no se los voy a pedir, volvemos a lo mismo, jamás les voy a pedir que ustedes conjuguen en pasado simple, pero sí para que lo sepan y sí para que lo lean y además para que lo entiendan, porque, por ejemplo, si yo les digo, chicos, los verbos que terminan en Y, cambia la Y por la I común, la I latina, ed. Y ustedes me van a decir, no, Miss, pero yo vi el verbo played y tiene la Y. Y no se fue la Y, ¿entienden? ¿Por qué? Porque acá tienen todas las reglitas. Dice, los verbos que terminan en E, solamente le agregamos D. En los verbos regulares, chicos, ya vamos a ir a lo de los irregulares. A los verbos regulares solamente le agregamos D a los que terminan en E. A los verbos que terminan en Y, precedida por una consonante, pierden la Y y se les agrega IED. For example, study. ¿Vieron acá study? Fíjense, el pasado simple es studied. Studied. Los verbos que terminan en Y, precedido por una vocal, se les agrega ED. Por ejemplo, el verbo play. Acá lo vamos a poner. No sé por qué no está puesto acá. Play sería played. Le agrego ED. Los verbos monosílabos, ¿qué le pasó a esto? Monosílabos que terminan en consonante más vocal, los que tienen una sola sílaba, chicos. Los que tienen una sola sílaba, como por ejemplo el verbo stop, no lo puedo separar en sílaba, pero además termina en consonante, en la P. Y la P está precedida por una sola vocal. Una sola. No es lo mismo que el verbo clean, que tiene dos vocales. Una sola vocal, se duplica la consonante y se le agrega ed. Este es el caso, ¿no? Los que tienen una sola sílaba, ustedes van a ver el verbo stopped, se detuvo o paró, lo van a ver con dos P. Pero en realidad el infinitivo es stop con una sola P. Por eso estas son explicaciones de reglas para que vean cómo es la ortografía. Existen verbos que en el infinitivo terminan en L y doblan la L. Por ejemplo, el verbo travel, que significa viajar, traveled, con otra L. Algunos, no todos.
Y eso es los regulares. Los verbos irregulares, o sea, cuando yo les diga, miren, yo les voy a dar una trampita. Cuando yo les pida, identifique en el texto un verbo regular, en pasado simple, ¿ustedes qué van a ir derecho a buscar? La ED o la D. El verbo. Very good, Natalie. ¿Van a ir derecho a buscar la ED al final de un verbo o la D? Seguro, muy bien. El problema va a ser cuando yo les diga, identifiquen en el texto todos los verbos irregulares que encuentren. ¿Y ahí qué van a hacer? Estudiar de memoria. Esta listita. Esto es tarea también para la clase que viene, ¿saben? A ver, no es que se vayan a poner esta tarde como locos toda la tarde a hacer el significado de esta lista de verbos. Pero vayan haciendo de a 5, de a 6, y así cuando se toman unos mates o un cafecito por ahí, vayan buscando en el Word Reference el significado de estos verbos, así los anotan en el cuadrito. Irregular verbs, verbos irregulares. Entonces, acá tenemos el infinitivo de estos verbos irregulares y al lado el pasado. Este pasado simple. La tercera columna la vamos a ver cuando veamos voz pasiva. No se apuren en la tercera columna. Hoy lo que nos importa son las 3 primeras columnas, es decir, el significado, el infinitivo, el significado, el infinitivo y el pasado. ¿Ok? La primera, estas 3, miren, estas que estoy acá remarcando, son las que nos importan ahora. El pasado participio lo vamos a ver cuando veamos la voz pasiva después del parcial, así es que tranquilos. Vayan buscando los significados para que sepan más o menos. Hay algunos que no se usan mucho, hay otros que sí. Ojo con este do. ¿Están viendo todos ahí lo que estoy marcando, el do, el did? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ese no es el auxiliar, es el verbo hacer. Como por ejemplo, do homework o do your exercises. Hacer la tarea, hacer los ejercicios. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué hiciste ayer? ¿O qué hicieron ayer? Ojo, escuchen, les voy a decir, what did, el auxiliar, you, el sujeto, do, hacer, yesterday. What did you do? ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Entonces ese do ahí no es el auxiliar, sino es el verbo hacer. Bueno, y acá tienen para entretenerse con muchos verbos. ¿Por qué está el verbo play? Es pay. Digo, hoy vi play. ¿Por qué vi play y es pay? Ok. Y acá tenemos cómo se conjuga. Es el mismo ejemplo del PowerPoint. Cómo se conjuga. Y las formas negativas e interrogativas con el did. Y las WA questions se responden con oraciones completas como les conté recién. ¿Ok? Muy bien. No sé si los he abrumado mucho, pero lo importante es que ahora vamos a ir a un texto que si quieren lo hacen solitos y después me lo entregan en estos días para no sacarles tantos datos. Ahí les muestro, chicos. A ver, tengo que salir y volver a entrar, me parece. Algo más, nadie me escribió nada más. Vamos con con el trabajito práctico de hoy, chicos. Esperen que lo busque. Ya lo encontraré. No lo encontré. A ver, vamos a buscarlo acá en la computer. Reading activity. Ok. Ahora sí. This reading activity lo van a encontrar en la parte de actividades de nuestra aula virtual, chicos, del Moodle. Tiene el nombre de reading o actividad de lectocomprensión y la fecha de hoy. Es un texto
histórico, no les quiero contar mucho más, tienen que ponerle título, ¿ok? Y entonces, las actividades, read the text carefully and answer in Spanish. Como hicimos la otra vez, las preguntas están en inglés. ¿Por qué les doy las preguntas en inglés? Para que las interpreten y sepan lo que... No sé por qué ese D está con mayúscula, ustedes si quieren después lo corrigen. What kind of text is it? What is the purpose of the text? How was treatment in the US before the Revolutionary War? Bueno, y tienen varias preguntas sobre la interpretación del texto. Las respuestas en castellano, siempre en castellano, chicos. Después ya nos interesa más la parte gramatical, que es lo que vimos hoy. Entonces, extraiga 4 expresiones de tiempo que indiquen pasado. ¿Qué es esto de expresiones de tiempo, chicos? Las expresiones de tiempo es lo que vimos al principio, donde yo les dije, por ejemplo, yesterday, last, todo lo que sea last, or a date in the past, una fecha en el pasado, que puede ser en 1890, puede ser el 12 de julio del 2020. 4, extraigan del texto 4 oraciones que indiquen pasado. O también, chicos, ¿saben qué? Expresiones de tiempo, como por ejemplo, yo les dije recién, when I was a child, I lived in San Juan. Cuando yo era chica, vivía en San Juan. Entonces, when I was a child. Esa es una expresión. Me está indicando algo en pasado, una expresión de tiempo en pasado. Después dice, subraye los verbos regulares conjugados en pasado simple. Ahí van a ir a buscar, como dijo Natalie, todo lo que tenga ed. Ojo, que a veces no todo lo que tiene ed es verbo. A veces suele ser adjetivo. Así es que búsquenlo primero en el Word Reference si tienen dudas que sea un verbo o un adjetivo, ¿saben? A veces los terminados en ed también son adjetivos. O analicen la oración y fíjense esa palabrita en qué parte de la oración está, si corresponde al predicado, qué sé yo. Extraiga los verbos irregulares, o sea, a los regulares solamente los van a subrayar y a los irregulares los van a sacar. Irregulares. Y después traduzcan las oraciones en negrita que tienen acá, ¿cuántas? 2 oraciones en negritas. Y después, chicos, escribe el título del texto en español. And that's it. Y eso es todo. Tienen como para entretenerse un rato, ¿eh? Tienen como para entretenerse. Ya está en el aula. Esta actividad ya está en el aula. Any question, preguntas, dudas, aclaraciones, acotaciones. Nos queda una clase antes del parcial, right? ¿Este trabajo tiene un tiempo determinado para entregarlo? O... Sí, siempre antes de Romanes, siempre yo los corrijo, siempre antes de la próxima clase. Es decir, lo ideal es que ustedes ahora en este tiempito que nos queda de la clase, ¿yo por qué se los doy y nos desconectamos todo? Porque a veces a ustedes les insumen muchos datos o porque, no sé, ustedes se pueden administrar con el tiempo mejor. Lo que yo sí les sugiero, y esto es sugerencia para el parcial, que intenten hacer con este trabajo como un simulacro de parcial. No es que se pongan ahora un ratito, lo lean, hagan de la 1 a la 5 y más tarde hagan de las otras preguntas y mañana lo de gramática. Yo les sugiero que se tomen una horita, se sientan con el trabajo y hacen tal cual como si fuese un simulacro de parcial, porque recuerden que a diferencia del año pasado, que era más fácil, este año son los textos más complicados, hay muchos más temas gramaticales y les pregunto muchas más cosas de comprensión lectora yo, ¿ok? Entonces, yo les sugiero eso, que se cronometren, ¿será la palabra? ¿Sí? ¿Se cronometren? No me suena, pero bueno, se pongan el cronómetro. Y
Y entonces intenten hacerlo, fíjense en cuánto tiempo les lleva, pero digamos, no se levanten, porque ¿qué nos va a pasar en la semana que viene o la otra? En el parcial, recuerden que van a tener que entrar a las 4 y tienen que hacerlo, y que recuerden que si son las 5 y no lo pudieron subir, no lo van a subir. Entonces, para que ustedes mismos se vayan tomando el tiempo, ¿ok? Sí. Y última pregunta, profe. Tengo, Sí. en la parte de las reglas ortográficas, no le escuché muy bien en los verbos monosílabos. No entendí esa parte. Bueno, es así, los verbos que tienen una sola sílaba, ¿ahí todos me escuchan? Sí. Muy bien. Los verbos que tienen una sola sílaba, que son regulares, ¿no? Porque, por ejemplo, el verbo get y el verbo run y el verbo put son irregulares, así que no nos entran en esta regla. Pero los verbos regulares, como el verbo stop, que tiene una sola sílaba, termina en consonante y está precedido por una sola vocal, o sea, todos esos condimentos se tienen que dar, una sola vocal, se duplica, vos lo vas a ver duplicada a la consonante y la ed. Entonces el verbo stop, que es S-T-O-P en el infinitivo, conjugado en el afirmativo del pasado simple, lo vas a ver con 2 P, stopped. Es eso. Sí, ahí entendí. Very good. Gracias. Muy bien. It's okay. Lo mismo que la diferencia que les dije entre study y play. Los dos terminan en Y. Pero study, la Y está precedida por una consonante, y play, la Y está precedida por una vocal. Entonces study se saca la Y se conjuga con IED, con la terminación IED. Y en el caso de play, le agregamos ed después de la Y. No se desaparece la Y. No se le saca la Y. No. Se le agrega ed directamente. Bueno, Any other question? No, it's okay, please. Para eso estamos. My pleasure. Es un placer explicarles. Espere que ahí acomodo la compu. Entonces, chicos, si no tenemos más dudas, hagan el trabajito práctico, sigan mis consejos y sugerencias de tomarse el tiempo, de sentarse y hacerlo, tomarse el tiempo para ver más o menos, así van haciendo como un simulacro de parcial. La semana que viene vamos a hacer lo mismo, vamos a ver un tema y les voy a dar un simulacro de parcial para que también practiquen. Y ya para el 11 de mayo ya es el parcial. ¿Ok? Bueno, profe. Bueno, y también les quiero desear un feliz Día del Trabajador para el domingo a todos los que trabajan, que en realidad todos acá ya somos grandes y todos trabajamos de alguna u otra manera. Así que bueno, que tenga, no es el domingo, es el sábado, ¿no? El sábado, creo. Sí, el sábado. Ok, bueno. Que tengan un Labor's Day, así se dice en inglés, the Labor's Day, el día del trabajo, del trabajador, decimos nosotros. And have a nice week, y que tengan una hermosa semana. Igualmente, profe, que tengan un lindo día. Igualmente. Goodbye. Chao. Bye. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Bye. Chao, profe. Goodbye.